Bienvenidos al cuarto reto de las pruebas de la gente. Ya hemos pasado la mitad de los retos. En este vamos a aprender cómo mandar a la gente a coleccionar diferentes tipos de bloques, incluso seleccionándolos. Para ello tendremos que pedirle que se mueva, que vaya destruyendo los bloques que se encuentra y que luego los coleccione y los guarde en su inventario. Si me coloco con la cruz del ratón sobre el agente y pulso en el botón derecho, puedo ver su inventario en la parte de arriba. Estos son todos los huecos en los que el agente puede ir guardando bloques cuando le mandemos a explorar. En este caso, el quinto reto está dividido en 3 subretos, el A, el B y el C, y además tenemos un bonus en la parte derecha de la estructura. Así que ya sin más, vamos a ello. Desde un nuevo proyecto de MakeCode vamos a programar a nuestro agente para que se mueva y vaya realizando los 3 retos. El primero de ellos nos pide que recojamos todos los objetos, así que nuestro agente se va a tener que mover y también vamos a destruir. Primero destruimos, luego nos movemos y luego vamos a coger todo lo que nos encontremos. ¿Cuántas veces tenemos que repetir esto? 10. Así que voy a coger un bloque de repetir y le voy a decir 10 veces. Vamos a continuar haciendo los demás para que no se bloquee mucho el juego, así que voy a sacar otro chat command para decir reto B. También se va a tener que repetir 10 veces, así que voy a duplicar esta parte de aquí, pero no tenemos que coleccionar todo. En el reto B nos piden que solo coleccionemos la mena de oro. ¿Qué ocurre? Que si yo me vengo aquí están seleccionados los ítems, es decir, solo me deja coger el oro ya cuando lo hemos pasado por el horno. ¿Qué tenemos que hacer? Nos tenemos que venir al apartado de bloques y en el apartado de bloques vemos que tenemos este aquí que es circular y que encaja en el lugar del ítem. Y ahora sí que sí, podemos venirnos aquí y buscar el oro. Voy a duplicarlo de nuevo para hacer el reto 3 o C. En esta parte del reto igual nos tenemos que mover, pero solo vamos a tener que recoger los diamantes y el redstone. Aunque estos objetos provienen también de una mena como el oro, cuando rompemos la piedra en la que está contenida nos da directamente el diamante y el redstone, así que vamos a colocar estos bloques aquí ya directamente. Y también voy a preparar el bonus, que hay que hacerlo, así que lo colocamos aquí, otro chat command, y le voy a decir que en el bonus lo que le voy a pedir a la gente que haga es que tire todo lo que tiene hacia adelante. Y con esto programado vamos a venirnos al reto y vamos a ver si funciona. Reto A. Vemos cómo la gente va destruyendo y no se van quedando los bloques por allí. Así que ahora que ha terminado le voy a llamar con el comando TP, que ya os he dicho que es uno de mis favoritos. Y vemos que ha ido recogiendo las cosas. Perfecto. Le voy a colocar ahora en el segundo reto. Y le voy a decir de nuevo reto B. Vemos que va rompiendo, pero esta vez va dejando por el suelo el carbón, las menas de hierro, la piedra. Le voy a traer para acá y vamos a ver qué tiene dentro del inventario pulsando en el botón derecho. Las menas de oro. Perfecto. Y ahora vamos a colocarle en el tercer reto. Y vamos a ponerle reto C, a ver qué hace. Como veis, no le cuesta ningún trabajo romper los bloques. La obsidiana la rompe de un golpe. Entonces es mucho más eficiente que nosotros para mandarle en misiones de exploración y de minar. Le voy a traer de nuevo para acá y revisamos que haya cogido todo. Perfecto, los diamantes y el redstone. Ahora le voy a colocar aquí, justo enfrente de mi bonus. Y le voy a pedir que las suelte. Vale, ¿qué ha pasado aquí? No os preocupéis, no es que lo hayamos hecho mal. Si os fijáis, tenemos todo menos el redstone.
¿vale? El tema del bonus es que debería aceptarlo todo, pero como esto es una tolva, nos está filtrando y solo va a entrar uno de los objetos, no los demás. Es un pequeño fallo que tiene aquí este último reto, pero si lo modificásemos y entrásemos a los entresijos, podríamos hacer que sí que entrase. Si queréis que lo veamos en otro vídeo, lo vemos. Y vamos a volver a MakeCode para cambiarlo a JavaScript y ver que aquí también podemos encontrar la solución y darle solución a los 3 mini retos y al bonus que tenemos en el reto de este vídeo. Desde un nuevo proyecto de Tinker vamos a ir programando cada uno de los 3 mini retos que nos pide que resolvamos en este nuevo reto. Así que vamos a utilizar que cuando reciba un mensaje en el chat haga diferentes acciones. En el caso del reto A, le vamos a pedir que se mueva el agente hacia adelante, pero bueno, antes tiene que romper hacia adelante y luego tiene que recolectar todo lo que se encuentre. Así que vamos a pulsar donde pone Apple para seleccionar All, porque no vamos a filtrar. Y esto lo va a tener que repetir 10 veces. Así que sacamos un bloque repetir de la parte de control y lo tenemos hecho. Vamos a tener que hacer lo mismo, bueno, parecido, con el reto B. Entonces me voy a venir de nuevo a eventos para conseguir un mensaje de chat que va a ser reto B. También sabemos que se va a tener que repetir 10 veces porque es la profundidad hasta donde llegan los bloques, así que 10. Y como hemos hecho antes, el agente primero va a destruir y luego se va a mover. Y ahora esta vez no tiene que coleccionarlo todo. Así que vamos a seleccionar qué es lo que tiene que coleccionar exactamente, que en este caso es mena de oro. Voy a escribir gold para que lo filtre y aquí lo tendríamos. Para el tercer mini reto, igual, me voy a venir a eventos, saco el chat y le digo que cuando diga reto C, lo voy a repetir 10 veces, que el agente destruya delante, se mueva hacia adelante y ahora esta vez tiene que coleccionar 2 cosas, así que tengo que sacar 2 de estos. El primero vamos a fijarlo en redstone, el hilo, y el segundo va a ser diamante. Y con esto programado ya habríamos superado los 3 retos, pero vamos a ir también a por el bonus. Así que sacamos otro mensajito de chat que se va a llamar bonus para decirle a la gente que cuando mandemos el mensaje tiene que tirar todo hacia adelante. Y con estos 4 mini programitas ya podríamos superar los retos, o eso creo, así que vamos a probarlo. Escribimos el primero y vemos cómo se va moviendo despacito y recuperando toda la arena. Curiosamente, Tinker funciona más rápido si tenemos abierta la pantalla de programación, pero no la podemos tener siempre abierta. Vamos a traer para acá a nuestro agente y si pulsamos sobre él con el botón derecho podemos comprobar si efectivamente ha recogido todos los bloques 6 y 4, 10 que eran los que le hemos mandado a buscar. Así que perfecto, vamos a colocarle en el mini reto 2 en la línea de salida y ahora vamos a por el segundo reto. Vemos en la parte de la pantalla que va bastante rápido, pero no va cogiendo el carbón ni las piedras, solo la mena de oro. Vamos a comprobarlo que lo haya hecho, le traemos para acá y efectivamente solo ha cogido la mena de oro. Así que vamos a por el tercer reto. Ya le tenemos aquí con nosotros y vamos a mandarle a por el reto C. Voy a alejar un poco para que veáis que la gente es un experto minando. Si os fijáis, va dejando la obsidiana a un lado, pero la rompe muchísimo más rápido de lo que la podríamos romper nosotros con un pico de diamante. Me vuelvo a venir para acá para el mundo y voy a colocar a la gente justo aquí, enfrente del bonus.
¿Para qué? Para pedirle que suelte todos los objetos. Así que esquivo bonus y los va a soltar. Como veis, expulsa algunos, pero la luz se ilumina. ¿Por qué? Pues esto es un pequeño fallito que hay en el sistema de redstone que maneja esta tolva de aquí. Y es que si os fijáis, ahora solo tenemos aquí la arena y el diamante, pero no el redstone. Lo que está haciendo es que la tolva está cogiendo solo uno de los objetos, no todos, que es lo que debería hacer, recogerlos todos. Pero como no está en los entresijos del redstone bien programado, pues no funciona del todo. Pero aún así hemos superado satisfactoriamente todos los mini retos de este quinto reto de las pruebas de la gente. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.